Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Reiki Urbano, un podcast para terapeutas, profesionales del bienestar y emprendimientos relacionados con las terapias naturales, complementarias y holísticas. Mi nombre es Mariano Blumenfeld y soy el fundador y director de Reiki Urbano, un centro de terapias complementarias a través del cual puedo canalizar mi pasión, que es la de ayudar a la gente a sentirse bien. Porque como siempre digo, cuando nos sentimos mejor, funcionamos mejor y tomamos mejores decisiones. Si querés saber más de mí, te invito a visitar mi web www.reikiurbano.com y ya que estás, date una vuelta y salúdame por las redes sociales. En todas me vas a encontrar simplemente buscando Reiki Urbano. Pero basta de presentaciones y vamos al capítulo de hoy. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema muy recurrente. Algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, pero sin excepción. Todos tenemos miedos. Los orígenes de estos miedos pueden ser muchos y muy variados. Hay miedos que son recuerdos, hay miedos que son heredados, es decir, aprendidos. Hay miedos que pueden llegar a haber nacido de una mala experiencia. E incluso hay miedos que surgen por la falta de control, es decir, por no poder controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, hay muchas personas que le temen al mar porque no pueden predecirlo, porque no pueden saber qué hay en el fondo, porque no saben cómo le va a pegar la ola, etc. Es decir, no tienen control. Para conocer nuestros propios miedos y poder combatirlos, necesitamos saber de dónde vienen. Como explica muy bien Amalia Andrade, quien es autora del libro Cosas que piensas mientras te comes las uñas, no existe una manera de prevenir los miedos, pero sí podemos observar y hacer una revisión emocional para intentar trazar un mapa y descubrir dónde nacen esos miedos. ¿Y vos? ¿A qué le tenés miedo en este momento de tu vida? El miedo es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. ¿Bien? Es importante aclarar que no existe algo que sea en sí mismo una amenaza. Siempre eso lo es para alguien y depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Una respuesta interesante que los seres humanos producimos en relación con las emociones en general y sobre todo con el miedo en particular es que no solamente las sentimos, sino que además reaccionamos internamente, interiormente, ante ellas, ante esas emociones. Esto genera una segunda emoción, es decir, esa reacción que tenemos genera una segunda emoción. Entonces solemos sentir miedo por algún motivo y a continuación del miedo automáticamente generalmente experimentamos o vergüenza, humillación, rabia, impotencia, etc. Tenemos otra emoción que surge por el hecho de tener miedo. Es decir, siempre tenemos una doble reacción. El miedo, por lo tanto, no es algo equiparable a una foto, ¿no? A un instante estático, sino que es más bien una película, como una película que tiene movimiento, en donde tenemos una secuencia que es la siguiente. Primero registramos una amenaza, después reaccionamos teniendo miedo y en tercer lugar, la respuesta interior que tenemos a esa reacción de miedo. ¿Bien? Y ahí hay algo fundamental, porque esa respuesta interior al miedo es muy importante, ya que de acuerdo a la calidad que tenga esa reacción, va a actuar ya sea atenuando o agravando ese miedo original. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una señal que indica que existe una desproporción
entre la magnitud de la amenaza a la cual nos estamos enfrentando y los recursos que tenemos para resolverla. Esa amenaza puede ser física o emocional. Podemos tener miedo de ser golpeados, de no tener plata, de que nos echen del trabajo, de que alguien nos humille o nos excluya de un grupo, por ejemplo, donde estamos, que nos vaya mal en nuestro emprendimiento, en fin, un montón de cosas. Entonces, si bien estos niveles se entremezclan, siempre hay uno que predomina. Y los recursos que se requieren son aquellos que están relacionados con todos los componentes de esa amenaza. Sea cual sea la índole de ese peligro, si la amenaza a la que nos estamos enfrentando tiene, por ejemplo, un valor de 10 y los recursos que nosotros tenemos para hacerle frente también tienen un valor de 10, entonces no vamos a tener miedo. ¿Bien? Ahora, si los recursos que tenemos para enfrentar esa amenaza tienen un valor de 3, ahí sí vamos a tener miedo, precisamente porque hay una desproporción entre los recursos que nosotros queremos tener y la amenaza. Bien, ahí es donde está esa desproporción. Te doy un ejemplo. Supongamos que tengo que ir a dar una clase. Bien, y todos sabemos que pararse al frente de un grupo a dar una clase es todo un desafío. Entonces, yo para dar esa clase tengo que tener recursos psicológicos y tengo que tener información suficiente para poder enfrentarme a esos alumnos con eficacia. Si no conozco adecuadamente el tema del que voy a hablar y además, por ejemplo, soy hipercrítico conmigo mismo, entonces me voy a imaginar que el público va a reprobar cualquier error o duda que yo tenga. Ante esa perspectiva, obviamente lo primero que va a pasar es que voy a tener miedo. Y ahí está el punto, y es importante aclarar que el miedo no es el problema. El miedo nos indica que hay un problema y eso es totalmente distinto. El error que cometemos habitualmente es convertir en el problema mismo lo que en realidad es una señal que indica la existencia de un problema y que nos daría la posibilidad de resolverlo. Te doy otro ejemplo para entenderlo mejor. El miedo es como la luz que se enciende en el tablero del auto, ¿viste? Que te indica, por ejemplo, que tenés poca nafta. ¿Bien? Entonces todos sabemos que el problema no es la luz roja, sino que esa luz es una aliada nuestra que nos informa de que hay poco combustible y que necesitamos resolver ese problema. Entonces, si nosotros aprendemos a aprovechar esa señal, cuando la luz roja se prende, cuando la luz roja se enciende, agradecemos esa información que nos está dando y tratamos de resolver la situación que nos muestra. ¿Qué hacemos? Paramos el auto en la primera estación de servicio que tenemos y cargamos nafta. Aprovechamos la luz roja, no la acusamos, no la destruimos, ni la convertimos en el problema, sino que la utilizamos para resolver ese problema. Es importante entonces que tomes conciencia ahora que son tus miedos los que controlan tu vida y no la gente o las situaciones que te rodean o que te van sucediendo. ¿Bien? Esto es muy, pero muy importante. Entre los miedos más comunes en la gran mayoría de la gente, están el miedo a morir, el miedo a enfermarse, el miedo a la pobreza, el miedo a perder el amor de un ser querido, el miedo a la vejez y el miedo a la crítica. Esos son los 6 miedos más comunes que hay entre la mayoría de la gente. Entonces, el primer paso es que vos decidas ahora mismo, ya en este momento, reemplazar el miedo por la confianza. Sí, reemplazar el miedo por la confianza. ¿Por qué te digo esto? Porque el miedo tiene que ver con la falta de confianza en nosotros mismos. Debido a eso, no confiamos en la vida, no confiamos en que estamos protegidos en un plano superior, de modo que necesitamos controlarlo todo, controlar absolutamente todo lo que pasa en este plano físico que estamos viviendo. Entonces es lógico
que tengamos miedo, porque por supuesto no es posible controlar todo lo que pasa alrededor nuestro. Es absolutamente imposible. Y eso nos atemoriza, nos da miedo, llegando al punto a veces de paralizarnos. Entonces, cuando realmente deseamos, cuando realmente queremos con todo nuestro ser superar nuestros miedos, aprendemos a confiar. Esto es lo que se llama dar un salto de fe, confiar en el poder interior que está conectado con la inteligencia universal. Confiar en lo que es invisible en lugar de confiar únicamente en el mundo físico y material. Esto no significa, por supuesto, que te quedes de brazos cruzados sin hacer nada, sino simplemente que si confías vas a pasar por esta vida con mucha más facilidad. Cuando aparece un pensamiento de miedo, lo que te está intentando decir es, en realidad, protegerte. Lo que te quiere hacer ese miedo, lo que quiere hacer con vos, lo que intenta señalarte, es que quiere protegerte. Entonces, cuando tengas un sentimiento de miedo, un pensamiento de miedo, cuando tengas miedo, te sugiero que le hables a ese miedo. Podés decirle algo así como: sé que querés protegerme y aprecio tu deseo de ayudarme. Muchas gracias. Te lo repito. Sé que querés protegerme y aprecio tu deseo de ayudarme. Muchas gracias. Reconoce que ese pensamiento de miedo está ahí para cuidarte. Cuando vos tenés, por ejemplo, un susto a nivel físico, el cuerpo bombea mucha adrenalina para protegerte del peligro. Lo mismo sucede con los miedos que fabricamos a nivel mental. Observa tus miedos, identifícalos. Date cuenta de que ellos no son vos. Vos no sos tus miedos. Vos no sos tus miedos. El miedo es una limitación de nuestra mente. Todo está en nuestro interior, toda experiencia, toda relación, es el reflejo de una pauta mental que tenemos dentro. Entonces, si te sentís amenazado o asustado, respira profundamente, respira conscientemente, respira. Viste que con frecuencia solemos retener el aliento cuando estamos asustados. Bueno, haz lo contrario, respira hondo, respira bien profundo, lleva toda esa respiración al abdomen y hacelo unas cuantas veces para poder calmarte y para poder estar mejor. Esa respiración que te sugiero hacer abre ese espacio interior que es tu poder, fortalece tu columna vertebral, abre la caja torácica y deja el corazón más espacio para dilatarse. Al respirar, empezás a tirar abajo barreras y empezás a abrirte ante todo lo que el universo tiene para darte. También podés decir una afirmación como esta: soy uno con el poder que me ha creado. Estoy seguro y a salvo. Todo está bien en mi mundo. Te la repito nuevamente. Soy uno con el poder que me ha creado. Estoy seguro y a salvo. Todo está bien en mi mundo. Pedile al universo estar siempre guiado y protegido en las acciones que debas tomar y en las palabras que debas decir, tanto para tu bienestar como para el bienestar de los demás. Pero lo importante, lo fundamental, confía en vos y en el proceso de la vida. Bueno, amigos, amigas, oyentes de todo el mundo, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado, que puedan aplicar todo esto en sus emprendimientos, en su vida diaria y que realmente les sea de utilidad. Recuerden, soy Mariano Blumenfeld de Reiki Urbano. Este es el podcast de Reiki Urbano, un podcast para terapeutas, profesionales del bienestar y emprendimientos relacionados con las terapias naturales, complementarias y holísticas. Un podcast donde tenemos noticias, entrevistas y muchísima información
para que puedas evolucionar, desarrollarte profesionalmente, vender más y hacer crecer tu emprendimiento. Me encontrás en todas las redes sociales como Reiki Urbano, en absolutamente todas. Ahí a donde vayas, estoy. Y para finalizar, te regalo esta frase de Carl Jung. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Amigos, hasta la próxima.